Shalom Ubraja, Ahuba Mishpaja, Bejaverín. Paz y bendiciones, amada familia y amigos. En esta ocasión compartiré con ustedes el tema titulado La Navidad y su origen. Tema del cual cabe primeramente mencionar el significado de la palabra Navidad. Navidad proviene de la palabra latina nativitas. Significa nacimiento, o conocida como nativitate, que significa natis es nacimiento y vita de la vida. Nativitas es cualidad de nacer, viene del verbo naci, natus, nacido. Nos llega también a las palabras nacer, nación, nacionalidad, nacionalismo, natividad, naturaleza. Aún en los angloparlantes, las poblaciones de habla inglesa, utilizan la palabra Christmas. En vez de pronunciar la palabra Navidad, pronuncian la palabra Christmas, cuyo significado es misa de Cristo. Misa es un sacrificio. Una misa se efectúa un sacrificio. Es el significado de misa, sacrificio. En otras palabras, los angloparlantes cuando pronuncian Christmas, pronuncian que hubo un sacrificio. En todo el mundo se practica lo que es llamado o conocido como la Navidad, pronunciándolo de distintas maneras, pero a fin de todos los términos es festejar la Navidad. Navidad que tiene su origen como nacimiento. ¿Nacimiento de qué? Vamos a ver esta práctica o cultura dónde se origina, de dónde es que proviene. En la antigüedad, los romanos celebraban el 25 de diciembre la fiesta del Natalis Solis Invicto, asociada al nacimiento de Apolo. El 25 de diciembre fue considerado como el día del solsticio de invierno y que los romanos lo llamaron bruma. En la mitología griega, Apolo era el hijo de Zeus o Júpiter, conocido también como el dios Júpiter o Zeus. En una ocasión, cuando Saulo y Bernabé llegaron a un poblado e hicieron señales, milagros dadas por el Eterno en ellos, los levantaron, los cargaron, trajeron guirnaldas y toros delante de ellos, y a uno le llamaron Saturno y a otro Júpiter, porque eran sus dioses de los griegos, de los romanos. Pero bien, Zeus era el padre de Apolo, el cual tenía su nacimiento el 25 de diciembre, casualmente el día que se festeja la supuesta Navidad. Y también se festeja el solsticio de invierno, el nacimiento del sol, para aquellos adoradores del sol. Por eso lo festejaban en ese día. Apolo fue hijo de Zeus, hijo de Leto o Letona, que era uno de sus amoríos de Zeus. No era en sí la esposa se llamaba Hera. Hera era considerada como la reina de los dioses. Letona era el amorío juntamente con Zeus, pero crearon Apolo. Apolo era hermano gemelo de la diosa Artemisa. Era el dios Sol, también era considerado Apolo como el dios Sol, el dios de la lógica y la razón. Y era también un gran músico y curandero y un atleta olímpico. En lo cual los griegos tenían una práctica que realmente en lo que es en Grecia, en Roma, se originan las Olimpiadas, y donde practicaban todos sus concursos olímpicos desnudos. Tenían una gran estima y admiración por el cuerpo humano y lo exhibían de esa manera, llevando a cabo sus prácticas, sus concursos olímpicos desnudos. Y Apolo era uno de ellos, que participaba de ellos, siendo un gran atleta olímpico, participaba desnudo. Hay muchas imágenes en enciclopedias donde podemos ver sus imágenes de él desnudo, posando
y en otras con el sol alrededor de él en su cabeza o todo un resplandor de él, considerándolo como el dios del sol, festejado, repito, 25 de diciembre, calendario gregoriano. Todo esto es un comienzo de dónde proviene esa fiesta y ese nacimiento. Nacimiento del sol, nacimiento de Apolo, 25 de diciembre. En ello también se llevaba a cabo unas fiestas, las cuales se conocen las Saturnales, en latín la Saturnalia. Eran importantes festividades romanas. Las fiestas se celebraban con un sacrificio en el templo de Saturno, como les mencioné hace un rato, que a Bernabé y a Saulo a uno le llamaron Júpiter y a otro le llamaban Saturno. ¿Por qué? Poniendo en ellos los nombres de sus dioses, porque de ellos, supuestamente, ellos esperaban y recibían los milagros. En el sacrificio del templo, en el templo de Saturno, en el foro romano, había un banquete seguido por intercambios de regalos y un ambiente de carnaval en el que se producía una relajación de las normas sociales. Venía completamente un desenfreno, unas orgías y cosas fuera de lo cotidiano. Como les digo, una relajación de las normas sociales. Se perdía completamente el pudor y todas las cosas, un ambiente de carnaval. Y lo que les digo, había un intercambio de regalos y un banquete. No sé a qué les suena esto. 25 de diciembre, intercambio de regalos, un banquete y un ambiente de carnaval. Lo que podemos ver en las mesas del 25 de diciembre. No encontramos una celebración a lo que han llamado al nacimiento de Jesús, del niño Jesús o por el estilo. No encontramos ello, sino encontramos banquetes, encontramos intercambios, encontramos un ambiente de carnaval, bailes, borracheras y todo este tipo de cosas. Lo que menos vemos ahí, un festejo a Jesús, como lo nombran. ¿Sí? No encontramos ese tipo. El poeta Cátulo la llamó el mejor de los días. Un poeta llamó a esa fiesta, la Saturnalia, el mejor de los días. Era algo para ellos de mucho aprecio. Era Navidad y Carnaval un mismo tiempo. Las Saturnales se celebraban por motivos, los cuales eran dos motivos. Uno, en honor a Saturno, el dios de la agricultura, protector de los sembrados, junto con el dios prohelénico Crono. Este Crono es muy mencionado también, incluso hoy en día, algunos, digámoslo así, superhéroes en las caricaturas han adquirido ese nombre del dios Crono, que ya vemos a hoy en día su significado y quién era ese tal Crono. El segundo motivo por el cual hacían esta Saturnalia o este festejo era como homenaje al triunfo de un victorioso general romano, la cual también llegaron a nombrar esta fiesta la fiesta del triunfo, celebrándose por 8 días, desde el 17 de diciembre hasta el 24 de diciembre, pero culminaba el día 25 de diciembre. Lo que podemos ver como celebran desde el día 16 hasta el 24, hacen lo que llaman las posadas, una fiesta por largos días, pero culmina el día 25 de diciembre, que es el día más oscuro del año y el nacimiento del nuevo sol o periodo de luz. Este solsticio de invierno es el más tardado que se llega a ocultar el sol y es el nacimiento, que en la mañana tarda más para aclarar el día y en la tarde oscurece lo más temprano. Muy diferente al solsticio de verano, que muy temprano amanece y muy tarde, que ya a altas horas de la noche, 8 o 9 de la noche, apenas está oscureciendo. Es muy diferente el solsticio de invierno, esa celebración del sol, pero no tanto que celebrasen el nacimiento del sol, sino que al sol lo veían como un dios, y aquellos los cuales se nombraban dioses
se atribuían ser el sol en ellos. Por eso se llamaban el sol Invictus, también como Apolo y entre otros muchos que llegaron a adquirir esos renombres. El 25 de diciembre coincidiendo con la entrada del sol en el signo de Capricornio, llamado el solsticio de invierno. Fiesta en la que los esclavos eran descansados para que participaran de las fiestas. En algunas ocasiones hasta se les concedía tomar el lugar de amos o patrones y ellos eran los que eran servidos por esos días de fiesta. El amo o el patrón le servía al esclavo por todos esos días. Era algo muy peculiar, lo cual pienso que debían haber también tenido sus restricciones, porque si no, los siguientes días que les tocaba nuevamente tomar sus posesiones, sus lugares, les iba a ser muy contradictorio si es que se llegaban a exceder. Posteriormente, del nacimiento del sol y su nuevo periodo de luz, fueron sustituidos por la Iglesia Católica Cristiana en el siglo IV. Digo la Iglesia Católica Cristiana porque el cristianismo es una rama del catolicismo. Si vemos, es una iglesia católica, apostólica, tomando las enseñanzas de los apóstoles en parte, romana. Católica, apostólica, romana. El cristianismo nace de un católico. El cristianismo es una rama formada teniendo las mismas prácticas y costumbres a reserva de algunas cuantas cosas que no coinciden en ellos. Todo esto, la Iglesia Católica lo adopta quien hizo concluir todas estas fechas con el nacimiento de Jesús de Nazaret, con el supuesto propósito de acabar con las antiguas celebraciones paganas, las cuales pasaron a fin de año. Todo lo que fue esa fiesta de la Saturnalia la recorrieron a fin de año con el fin de que solamente el fin de año se hiciesen esos desmanes y el 25 de diciembre se llevase a cabo la celebración del niño Jesús. Pero como les mencioné al principio, en ninguna manera podemos ver al niño Jesús o la celebración del niño Jesús como nombraron, como el sobrenombre que le pusieron, la mala traducción que dieron. No podemos ver banquetes, regalos, intercambios, desmanes, borracheras y todo ello, en los cuales no aparece una celebración como tal. Pero siendo asimilada finalmente la fiesta del Sol Invictus, el nacimiento del sol, con el nacimiento del Mesías, la fiesta cristiana que hoy en día se conoce como el día de la Navidad, universalmente, así es el inicio de la adoración a esas prácticas, cultura o fiestas, las cuales adoptó la Iglesia Católica Cristiana, porque es bien sabido que el catolicismo es la madre del cristianismo, dada por Lutero, que fue los primeros opositores que se opusieron a que se cobraran las indulgencias. El único inconveniente que tenía Lutero de que con la Iglesia Católica era de que se estaban cobrando las indulgencias. De otra manera, él estaba muy de acuerdo con toda su doctrina y creencia. Son las mismas, son una misma rama, con algunas diferencias, pero todo esto no se origina aquí, sino que tiene un origen antiguo, en Saumeria, en la antigua Babel, en Babilonia, en la antigua ciudad de Nimbro, y Tamuz, Istar o Semiramis. Todo esto tiene un trasfondo, el cual no hablaré de ello en esta ocasión, pero se pueden investigar en distintas enciclopedias, porque el punto importante es ver también, como les decía, pasaron la fiesta para que fuese el nacimiento del Mesías. Pero bueno, realmente, ¿cuándo nació el Mesías? ¿Por qué hicieron eso? ¿Por qué tomaron eso? Supuestamente para hacer un bien, para tomar, que quitaran esas prácticas, pero a fin de cuentas están
celebrando el día del nacimiento del sol, del dios sol, al cual los romanos adoptaron. No queremos saber el nacimiento del niño Jesús pagano, sino el nacimiento de Mashiach Yahshua, el ungido de Elohim. Partiendo desde este punto, vamos a ver en las Escrituras, encontrar la primera pista o seña que nos dé para encontrar el nacimiento más cercano o más probable. No con una exactitud, pero sí nos da muchas señas en la Escritura para poder encontrar el día más aproximado y más lógico del nacimiento de Mashiach. Vamos a ir al libro de Gilel en el capítulo 1. Nos narra la historia de Zacarías y su esposa Elishaba. Y en esta ocasión a él le tocaba ofrecer el sacrificio. Le tocaba, él era un Cohen, o lo que tradujeron como sacerdote. Él era el que le tocaba. Nos habla el pasaje que él tenía a su esposa, que era estéril. Nos habla el pasaje que ambos eran justos delante del Eterno. Y dice en el Pasuk 5 del capítulo 1 de Lucas, dice, había en los días de Herodes, rey de Judea, un Cohen llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elishaba. Ya encontramos aquí una seña. Había un Cohen de la clase de Abías. Si vamos al primer libro de Crónicas, en el capítulo 24, en el versículo 1 al 19, encontramos en todo ese pasaje que en los tiempos de David, Amelec, él designó 24 Cohen, por suertes los repartió para que en todo el año, en los 12 meses del año, cada uno tuviese servicios de 15 días. Servicios los cuales estamos hablando de un calendario hebreo, no un calendario gregoriano. Servicios los cuales empezaban en el mes de Nisán, contando que en Nisán había 2 servicios. Entonces, si vemos en el primer libro de Crónicas, capítulo 24, y vamos al Pasuk 10, encontramos que la octava suerte le tocaba a Abías. Y dice que Zacarías era de la clase de Abías. Entonces, ¿cuándo fue que le tocó ofrecer el servicio a Zacarías? Le tocó a él, si encontramos 2 servicios en Nisán, si encontramos 2 servicios en Iyar, 2 servicios en Sivan, ya encontramos 6 servicios. Y en Tamuz, en el cuarto mes, encontramos 2 servicios más, que uno sería el 7º y a Abías le tocó la 8ª suerte. O sea, a Zacarías le tocaba terminar el servicio del cuarto mes. ¿Sí? Entonces, vamos a continuar, vamos a buscar más pistas. ¿Cuándo fue? Ya encontramos aquí que Zacarías ofreció su servicio para terminar el cuarto mes. No podía pasar del cuarto mes él, sino él terminaba su servicio de esta manera. Vamos más adelante a encontrar más pistas. Vamos ahí en el mismo capítulo 1, en el Pasuk 23, dice de esta manera: y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elishaba y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Adonai en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Pasuk 23 dice: cumplidos los días de su ministerio. O sea, cuando él cerró su ministerio, que él debió cerrar en el cuarto mes, Pasuk 24 dice: después de aquellos días concibió su mujer Elishaba y estuvo recluida 5 meses en casa. Él, estando dentro del templo, recibió un mensaje de un ángel diciendo que tendría un hijo. Zacarías no creía la visión ni
ni la palabra del ángel y pregunta cómo sería esto. Y el ángel, en respuesta por no haber creído, le dice que iba a tener la señal, pero queda mudo hasta que naciese el niño. Él iba a poder hablar. Pero lo que vemos aquí en el versículo 24 del capítulo 1 de Lucas, que dice después de aquellos días, o sea, automáticamente él saliendo de su servicio se va a su casa, y aquí lo que nos aclara que él prontamente pudo haber sido 1 o 2 días que quedó embarazada Elishaba. Y nos habla que estuvo recluida 5 meses, o sea que estuvo, si estamos hablando de Tamuz, sus 5 meses los terminaría terminando Kislev. Entonces vamos adelante, en el Pasuk 26, versículo 26, dice: al 6.º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Elohim a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba Yosef, de la casa de David. El nombre de la virgen era Miriam. Y conocemos el relato, conocemos que el ángel se presenta con ella y le dice: muy favorecida, el Señor es contigo, y le da la promesa del nacimiento del Mashiach. ¿Sí? Acontece, estamos hablando que era el 6.º mes, no que ya se había acabado el 6.º mes, sino que apenas iba a empezar el 6.º mes. Por eso dice que Elishaba se recluyó en su casa 5 meses. O sea, el 6.º mes apenas iba a iniciar. ¿Sí? El 6.º mes del embarazo de Elishaba, no el 6.º mes hebreo, sino el 6.º mes de Elishaba. Pero de aquí se aparece y le da el mensaje, y dice en el Pasuk 36, le dice el ángel a Miriam: he aquí que tu parienta Elishaba, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6.º mes para ella, la que llamaban estéril. Aquí aclara, apenas iba a empezar el 6.º mes para ella, porque nada hay imposible para Elohim. Entonces Miriam dijo: he aquí la sierva del Adonai, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Dice: en aquellos días, levantándose Miriam, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zaharía, y saludó Elishaba. Y aconteció que cuando oyó Elishaba la salutación de Miriam, la criatura saltó en su vientre, y Elishaba fue llena del Ruach HaKodesh, y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Qué le estaba diciendo Elishaba a Miriam? Estaba confirmando que ya el Ruach HaKodesh había hecho que ella tuviese al Mashiach en su vientre. Entonces, ¿cuándo fue que fue el nacimiento o cuando quedó embarazada Miriam de el Mashiach, del Salvador del mundo? Regresamos otra vez contando desde el fin del 4.º mes, al cual nombraron Tamuz, después de la deportación de Babilonia. El 4.º mes termina y contamos los 5 meses de Elishaba, terminamos en el último día de Kislev o el 1.º de Tebet. Si contamos entonces que María o Miriam quedó embarazada el 1.º o 2.º de Tebet. Y si contamos ahí, para contar un embarazo de 9 meses, del cual la escritura no nos dice que haya sido de otra manera, que haya sido de 7 meses o distinto, si contamos los meses, contamos 9 meses, cae en el 1.º de Tisri. También encontramos que podría ser, el 1.º de Tisri es lo que conocemos la fiesta de Yom Teruah, pero en esta ocasión podemos ver también que el calendario gregoriano cuenta con 52 semanas, a diferencia del calendario hebreo cuenta con 51. Y si tenemos 24 servicios, estamos hablando, 24 servicios de 15 días, estamos hablando de 48 semanas. Nos harían falta 3 semanas. ¿Qué pasa con esas 3 semanas? Eran 3 semanas de servicio, una en panes sin levadura, otra en la fiesta de las semanas y otra en la fiesta de Sukkot.
En esos servicios participaban todos los Cohen y los levitas. No le tocaba solamente el servicio de 15 días a uno, o esa semana le toca, o al que le tocaba. No, esas semanas eran repartidas, como está escrito, que 3 veces al año te presentarás delante de mí. Entonces esas 3 fiestas todos participaban en ese servicio. Entonces, si contamos que ya había pasado la fiesta de panes sin levadura y ya había pasado también la fiesta de las semanas, ya habían corrido 2 semanas de cuando había sido embarazada Elishaba. Por consiguiente, también para la fecundación de Mashiach en Miriam, entonces no nos cae en el 1 de Tishri. Vamos a recorrerlo 2 semanas y nos estamos hablando del 15 de Tishri. Y si vemos el 15 de Tishri, es algo completamente simbólico para el Bene Israel. 15 de Tishri, la fiesta de Sukkot. Sí sería muy lógico que hubiese nacido un 15 de Tishri, porque vemos que fue sacrificado en Pesa, resucitó en Bikurín, su Ruach HaKodesh lo derramó en la fiesta de Shavuot, en la fiesta de las semanas. Sí vemos muy lógico que aconteciese el nacimiento de Mashiach un 15 de Tishri y no un 25 de diciembre del calendario pagano, del calendario gregoriano. Entonces Mashiach es muy probable que nació un 15 de Tishri, probablemente. Por eso les dije al principio, son las fechas muy probables, es muy probable que se muevan los días, pero por mucho que se moviesen los días, podríamos hablar 20 de Tishri, 13 de Tishri, pero Tishri equivale a septiembre-octubre, porque hay un variante al calendario gregoriano, porque los meses del calendario gregoriano cuentan con 30 y 31 días a reservas de febrero, pero los meses hebreos son 29 y 30, entonces hay variantes cada 3 años y a veces cae septiembre y a veces cae octubre. De esta manera, por mucho que se recorre, puede recorrerse hasta finales de octubre, pero nunca llega a diciembre. Entonces realmente lo que hizo la Iglesia Católica de adoptar el 25 de diciembre como nacimiento del supuesto Mesías es una herejía la cual formaron. No tiene nada que ver con ello. Concluimos entonces que el nacimiento de Mashiach fue en el mes de Tishri, en el 7º mes, equivaliéndolo a septiembre-octubre. Sabiendo esto ahora, el nacimiento o la Navidad o la natividad de Mashiach, muchos podrán decir, bueno, pero es que yo no lo hago para el sol, yo no lo hago para Apolos, yo no lo hago para Niro o para Tamuz, en mi corazón solamente está Dios. Dios sabe que yo lo hago para Él. Ese día yo no hago tantos desfiguros, yo sí lo hago para Él. Es que, bueno, podrán poner muchas y muchas excusas. Pero vamos a leer la escritura. Vamos al libro de Marcos, el libro de Marcos, capítulo 7, versículo 7. ¿Qué nos dice la escritura? Y no vamos a tomar nuestros pensamientos, sino lo que dice la escritura. Y dice en el capítulo 7, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Elohim, os aferráis a la tradición de los hombres. Dejando el mandamiento de Elohim, aferráis a la tradición de los hombres. Los lavamientos de los jarros, de los vasos, de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Por si alguien dijera, no, pues es que yo no hago eso de los lavados de los jarros, de los vasos, pero dice, hacéis otras muchas cosas semejantes. Y dice el versículo 9, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Elohim para guardar vuestra tradición. Entonces aquel que dice, bueno, yo voy a guardarla el 25 de diciembre, voy a celebrar. Primero que nada, nuestro Mesías nunca dejó encargado que se celebrase su nacimiento. En ninguna manera dejó. Lo único que encontramos en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, cuando Saulo dice, porque yo del Señor recibí, que la noche que fue entregado, tomó el pan, tomó la copa, dice, y dijo, haced esto en memoria de mí.
¿Qué dejó instruido? La cena de Pesa. La cena de Pesa. Hacerlo en memoria de Mashiach, recordando su muerte, su sacrificio por nosotros. Y todas las veces que bebas esta copa, anuncias que yo fui sacrificado por ustedes. Anuncias ese sacrificio. Fue lo único que instruyó. Nunca dijo que celebrásemos su nacimiento, si en tal manera tuviésemos que celebrarlo. No fue el 25 de diciembre y tampoco ordenó que se celebrase. Pero sí encontramos que dice, bien invalidáis el mandamiento de Elohim para guardar vuestra tradición. ¿Cuál mandamiento podría ser? Vamos al libro, al Sefer Vaikra, versículo 18, 26 al 30. Dice, guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros. Pongan atención, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros. Por si alguno dijera, bueno, pero es que allá en Israel se celebra así, pero estoy aquí fuera, estoy en la diáspora. No, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros, que vino a ser parte del pueblo. Porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a las naciones que la habitó antes de vosotros. Porque cualquiera que hiciere alguna de todas estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de su pueblo. Guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis con ellas, yo Yahweh vuestro Elohim dice. ¿Cuál es la ordenanza? ¿Cuál es el mandamiento que dice que invalidáis? Bien invalidáis el mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? No te contamines ni practiques las tradiciones de los hombres, de las naciones. Esa es la ordenanza. Guarda muy bien mi ordenanza, dice. No practiques, no haciendo las costumbres abominables de las naciones. Dice, ni te contamines con ellas. ¿Qué quiere decir esto? No te contamines con ellas. Bueno, yo no lo voy a hacer en mi casa, pero me invitaron. O bueno, yo no lo voy a hacer, pero aquí en mi casa lo están haciendo y yo estoy aquí, ni modo de que yo les haga yo la grosería. Dice, no haciendo las costumbres que practican antes de vosotros, ni os contaminéis con ellas. ¿Qué quiere decir esto? Probablemente tú no vas a participar a hacer una cena, pero vas a participar, vas a estar ahí en esa mesa. Dice la carta a los Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 10. Dice, no os hagas partícipes. ¿No sabéis que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Elohim? No quiero que os hagáis partícipe con los demonios. Es decir, el día 25 de diciembre no se pone mesa al Eterno, sino a los demonios. Y el que participa de esa mesa, participa de la mesa de los demonios. Y termina diciendo la carta a los Corintios diciendo, ¿acaso sois más fuertes que Elohim? ¿Acaso lo provocaréis a ira? No os hagáis partícipes con los demonios, dice. Entonces, no invalidemos el mandamiento del Señor. No participemos de esas prácticas paganas. Desliguémonos de todo aquello que no se halla en nosotros, que seamos, como les leí ahorita, que seamos vomitados, que seamos desechados por habernos contaminado con ello. Que el Eterno haga prosperar estas palabras en sus corazones y lleve fruto para vida. Beshen Yahshua HaMashiach. Amén.